Para el panel de gamificación vamos a tener 3 personas. La arquitecta Rosario Fossati, a la que le agradecemos muy especialmente todo lo que ha hecho por este evento, porque realmente hace muchos años que venimos bregando desde distintos ámbitos por la calidad. Ella desde la Intendencia de Montevideo desde hace muchos años, no solo desde la Intendencia de Montevideo, porque también integró nuestro Consejo Asesor Honorario en INACAL, desde la Facultad de Arquitectura o temas técnicos de Facultad de Arquitectura también me consta, y además supimos integrar una asociación por la calidad en la actividad pública, la Asociación Uruguaya por la Calidad en la Actividad Pública, también la integramos durante muchos años. Así que, bueno, agradecerle su presencia. Ella es directora de la Unidad de Gestión de Calidad y Sostenibilidad de la Intendencia de Montevideo. Al doctor ingeniero Daniel Yurbur de la Universidad de Montevideo, que ya no lo tengo que presentar porque participó junto a la doctora Lourdes Pozueta. Y el ingeniero Leonardo Kammerman, que representa. Bueno, nuevamente agradezco a Gonzalo por estar acá. La idea, justamente, como decía, surgió de la arquitecta Fossati. La idea era justamente hablar sobre el tema de gamificación y serious games, que ahora vamos a explicar cada uno un poco más de qué se trata. Pero la idea es mostrar esto como unas buenas herramientas o muy buenas herramientas hoy en día para fomentar todo lo que es, en general, la mejora de la calidad en todos los sentidos y trabajar con estos temas de manera más amena. Entonces, de vuelta, como ya les dije, me gusta empezar con frases, y para seguir un poco con la frase que traía hoy más temprano y el concepto del aprendizaje y el aprendizaje continuo como una capacidad constante y necesaria de las organizaciones para mejorar la calidad y para avanzar en esta excelencia, me pareció que esta frase lo ejemplificaba bastante bien. Básicamente la idea es aquellos que tengan y estén receptivos a aprender y aprender de manera continua son los que se van a adueñar del futuro. Los que consideremos o consideren que ya lo saben todo, hoy capaz que estarán muy bien, pero mañana es probable que no lo estén tanto. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, la pregunta que surge, y que creo que justamente es una de las respuestas, es el tema en mi caso de Serious Game, es cómo aprenden las organizaciones. Entonces, básicamente las organizaciones yo creo que pueden aprender de 2 maneras. La manera más tradicional, que es incluso a organizaciones a todo nivel, ¿no? Es decir, bueno, podemos aprender con libros, podemos aprender con documentos, con una clase y un educador, un educando más tradicional, ¿sí? Un salón de clase, o podemos aprender haciendo, ¿sí? O sea, o learning by doing, como se dice en inglés, que básicamente es aprender a través de la experiencia y la propia experiencia, voy aprendiendo y incorporando los conocimientos. Entonces, una forma de aprender haciendo, porque lo hay otras, es el uso de Serious Game, es decir, aprender a través de los juegos. Entonces, ¿qué es un poco este tema de Serious Game? Básicamente, bueno, ¿qué son los juegos? Digamos, en general un juego lo podemos ver como una actividad entre 2 o más personas con capacidad para tomar decisiones y alcanzar una serie de objetivos. Bien, la diferencia justamente entre un juego cualquiera y un juego serio es que el juego serio o serious game o juego formativo lo que busca es justamente un trasfondo más allá del simple entretener. O sea, no es solo lo juego por diversión, sino que lo juego porque aparte de divertirme o mientras me divierto, voy aprendiendo y tengo al final un aprendizaje, un objetivo de aprendizaje concreto, ¿sí? Entonces, justamente para lo que sirve es para el aprendizaje, sirve para sensibilizar, a veces no es tanto aprender algo, pero sí sensibilizarme para que después pueda aprender mejor con otras maneras, y la práctica de habilidades. ¿Bien? Entonces, algunas ventajas que tienen los Serious Games, vemos que pueden favorecer el aprendizaje, ¿sí? Sobre todo a través de una mayor motivación, un involucramiento, un entretenimiento, es decir, aprendo mejor si me divierto que si estoy aburrido, ¿no? Básicamente, aprendizaje y diversión no tienen por qué ir separados. Vemos que facilitan la reflexión profunda, ¿sí? Posibilitan la inmersión del jugador a través de ambientes virtuales o simulados. Permite experimentar en un ambiente seguro, lo que decía, el tema de las prácticas de habilidades. Yo lo que puedo hacer con un juego, que puede ser un juego de realidad virtual, puede ser un juego físico, puede ser un juego online,
lo que hago con ese juego de alguna manera es simular una realidad, a veces puede ser simplificada, a veces no, y en ese ambiente simulado pero seguro dejo que la persona pueda practicar, experimentar, conocer, equivocarse de manera segura sin perjudicar de alguna manera, en el caso de una empresa, el proceso productivo y justamente tratando de aprender de cómo hacer mejor ese proceso productivo, cómo ganar en eficiencia, cómo tomar decisiones de forma más ágil, ¿sí? Cómo aprender a negociar mejor, por ejemplo, todo orientado a la empresa, pero también se puede ver, como veo acá, que dice el tema de múltiples usos. Es decir, lo puedo usar para mejorar la calidad de la educación dentro de una sala típica de aprendizaje. Lo puedo usar para mejorar toma de decisiones y mejorar la calidad de los diagnósticos en temas de salud. Puedo usarlo para aplicaciones militares, puedo usarlo para aplicaciones empresariales, etc. Bien. Entonces, básicamente, para mí hay dos tipos, ¿sí? Están los juegos físicos, que en mi caso y con la experiencia que tengo, son mejores en el sentido de que la persona toca, ¿sí? O sea, toca, siente, se estresa, habla con otros, se crea un ambiente en el que se pueden desarrollar ciertos sentimientos que en el juego online capaz que no, pero la ventaja de los videojuegos online, ¿sí? O los videojuegos en general, es justamente la posibilidad de ser online y por ende a demanda, de hacerlo más individualizado o personalizado, de tener de repente un feedback más rápido y hasta a veces de simular entornos más complejos de manera más sencilla porque las herramientas tecnológicas nos lo permiten. Entonces, algunos puntos básicos que todo Serious Game tiene que tener, básicamente los 4 primeros refieren a un juego tradicional y el quinto es en el que justamente se diferencian de Serious Game. Entonces, el primero es una historia principal o trama. Bien, todo juego tiene una trama, tiene una historia que contar. La idea es que cuanto más sofisticado sea el argumento y los personajes, más probabilidad hay de que la persona se involucre, se meta adentro, se compenetre con el juego, con la historia y ahí vaya aprendiendo como por un proceso paralelo. Después está el tema de la gamificación o la dinámica de un juego en sí, es decir, el juego tiene que ser divertido, ¿bien? O sea, tiene que ser entretenido, tiene que ser desafiante y por eso el tema de rankings, recompensas, badges, sistema de puntos que después, como vamos a ver con los otros ponentes, se pueden llevar después a la realidad del proceso para gamificar el proceso, ¿bien? Después está el tema del feedback inmediato individualizado, a diferencia de repente de una clase más tradicional. En esto lo que yo logro es que el feedback es inmediato, o sea, la persona interactúa directamente con el juego y el juego mismo le responde si está bien, si está mal, cómo puede mejorar. A veces en el caso de juegos online se puede, digamos, dar un feedback detallado de por qué la decisión que tomó es la incorrecta y entonces dejarlo jugar una segunda vez para que justamente se cree ese proceso de aprendizaje continuo. ¿Bien? Luego, en cuarto lugar, está el tema de la simulación de situaciones reales. O sea, básicamente, de vuelta, la ventaja que me da un juego es que yo puedo simular a veces un pedazo de la realidad, a veces la realidad toda, puede ser un proceso productivo, puede ser un quirófano, ¿sí? Entonces yo simulo eso y le permito a la persona experimentar en un ambiente controlado, seguro, en el que puedo controlar ciertas variables para que no interactúen otras que me interesa que esa persona aprenda. Entonces, bueno, me permite trabajar una serie de habilidades de manera más individual y más controlada. Y como le decía, hasta acá básicamente es un juego, ¿no? O sea, que tenga una trama, que sea divertido, que sea, digamos, que la jugabilidad sea interesante, puede ser simulado o no. Bien, justamente lo que nos diferencia a un serious game o un juego serio de otros juegos es justamente que tenga un objetivo de aprendizaje claro y concreto, ¿sí? Y que ese objetivo se trabaje en el juego. Puede ser antes, durante, después, puede ser con una serie de feedback al final, pero básicamente ese juego tiene que, cuando yo termine de jugar, tengo que también haber aprendido algo, ¿sí? Entonces, mi idea era mostrarles algunas experiencias propias que he tenido con algunos juegos para darle ideas de juegos que pueden ser utilizados. Todos los hemos utilizado acá en Uruguay, en clases de grado, de posgrado, incluso en algunas jornadas de iniciación, pero se podrían perfectamente hacer in company en las empresas y se podría extender esto a otras áreas con la misma tipo de jugabilidad. Entonces, el primero es el beer game o juego de la cerveza. La idea es simular una cadena de distribución, una cadena logística, y entonces trabajar todos los temas. Como ven, de vuelta, respeto los 5 puntos que dije antes. Tengo un objetivo concreto que es mejorar eficiencia y comunicación y coordinación en las cadenas de suministro para mejorar la calidad de esas cadenas. Tengo varios equipos jugando, entonces están compitiendo y esa competencia hace que se compenetren más con el juego. Hay una historia que es que básicamente acá está el cliente que se quiere llevar cervezas del bar y entonces por allá está la fábrica y toda la cadena tiene que funcionar.
¿sí? Y bueno, acá vemos un poquito más en detalle, ¿sí? Esto sale de la dinámica de sistemas, de la sociedad dinámica de sistemas. Se puede comprar, ¿bien? O se puede hacer incluso con papel, eso también ya va en la creatividad de cada uno. Y de vuelta, básicamente es un juego, pero con un aprendizaje claro, ¿bien? Otro ejemplo similar también para industria es una fábrica de autos, en la que tenemos unos autitos, que básicamente compramos una juguetería, pero que tienen la versatilidad de armarse en partes, y entonces incluso con ciertos bastidores que funcionan como si fueran los pallets o los movimientos dentro de la empresa, y se simula toda la cadena. Entonces yo simulo toda la cadena productiva dentro de la empresa. El juego de la cerveza antes era en toda la cadena, esto es dentro de la empresa. Justamente puedo trabajar temas de mejora continua, de eficiencia productiva, de puestos de trabajo, estudios de tiempo y de ciclo. Puedo trabajar temas de Lean, ¿sí? Temas de logística. Entonces, básicamente digo, esta por ejemplo la elegí a propósito, porque acá lo que vemos borroso es gente que se está moviendo, que eso es lo que le decía de los juegos físicos, permite que la gente se mueva, se estrese, corra, grite, salte, en fin. Entonces genera otro tipo de aprendizaje que a mí me parece que está muy bueno. Este ya es un juego online, que también quería traerles justamente no solo versiones físicas, sino versiones online. También, básicamente la idea es que esta pista de auto simula la fabricación de un producto cualquiera, y entonces si pasa por esta zona que no se ve aquí, pero es verde, tenemos un producto conforme desde el punto de vista de calidad. Si pasa por la parte roja tenemos un producto no conforme. Y en el medio tenemos distintas partes que simulan distintos tiempos de ciclo, reducciones de tiempo, variabilidad en el proceso. Entonces, de alguna manera, jugando en este caso online, se puede jugar físicamente, se puede jugar de a uno solo o en equipo, simulo todo lo que pueda haber de problemas de producción. Y en esos problemas de producción la persona aprende, y la persona aprende a tomar decisiones. ¿Qué cambiarías primero? ¿Por qué? ¿Qué efecto tenés? Después podemos ver indicadores, en este caso se mide sobre todo el tema de OEE, que es la eficiencia global del equipo, en este caso de la pista. Entonces, puedo tomar decisiones, como veíamos hoy, esas decisiones luego las paso a datos, y con esos datos tomo nuevas decisiones y experimento en un ambiente controlado. Entonces, de una forma controlada, yo simulo la realidad, pero de una forma que la persona puede sentirse libre de probar, experimentar y aprender a tomar decisiones para mejorar la calidad y la productividad de la empresa. Acá cambio completamente y me voy, por ejemplo, al lado de la educación. Entonces, si quiero mejorar la calidad de la educación de los chicos, en este caso universitarios, estos son preuniversitarios que están por entrar, son jornadas de iniciación, lo que hacemos es, en vez de que vengan a una charla simplemente, ¿sí? Lo que hacemos es decirles, bueno, vamos a darles una clase, pero en vez de darles una clase tradicional, le damos una clase basada en un serious game, que básicamente es, tienen que armar este brazo hidráulico y luego competir entre ellos con una serie de desafíos para ver agilidad y distintas facetas del brazo hidráulico, y en el medio ellos van aprendiendo de hidráulica. Entonces van aprendiendo de hidráulica, aprenden también de los problemas que puede traer armar un circuito de estos, que no entre aire, que esté bien completo el sistema, cuánto lo cargo, cuánto no, cuánto aprieto, pero de manera más divertida, ¿sí? O sea, ellos en realidad su enfoque está en ganarle al equipo contrario, y en el medio, para ganarle, tienen que hacer el mejor brazo. Para hacer el mejor brazo, tienen que aprender o entender cómo está funcionando eso desde el punto de vista hidráulico, y por ende vas aprendiendo a medida que vas jugando, ¿sí? ¿Se entiende un poco la idea? De vuelta, son 3 ejemplos que traje, 4, pero hay muchos más. Si buscan, hay incluso asociaciones enteras que se dedican a estos temas a nivel mundial, y básicamente hay mucho material y muchos tipos de juegos. De vuelta, hay físicos, hay online, y hay los que ustedes se puedan imaginar en función de entender el proceso, como decía Lourdes al principio, de si yo entiendo el proceso y entiendo qué es lo que quiero lograr de ese aprendizaje, puedo diseñar algo en el medio que esté realmente adaptado a mi necesidad. Y entonces, para cerrar y dejarlo reflexionando un poco, me parece que esta frase lo dice todo. O sea, educar no es un juego, ni mucho menos, es un tema súper importante para las organizaciones, súper importante para lo que es el Uruguay si quiere ser realmente un país de calidad, pero sí se puede aprender mucho jugando, ¿tá? Y de vuelta, educar y diversión no tienen que ir desfasados, y en este caso podemos sacar muchas ventajas de lo que es el uso de serious games, ¿sí? O juegos formativos para un objetivo tan importante como es la educación. Entendiendo que de vuelta esa educación y esa formación continua es la que nos va a llevar a un futuro y un país de calidad. Entonces, bueno, para terminar les dejé esta frase que básicamente me gustó, me lo contaron y lo olvidé, ¿no? Lo vi y lo entendí, pero cuando lo hice fue cuando realmente aprendí.
Entonces, de esto se trata el aprender haciendo, y de vuelta, Serious Game es una forma de esto. Así que, bueno, muchas gracias y cedo la palabra. Muy bien, la verdad espectacular la presentación de Daniel. Yo represento a Dantel y vengo a hablar de gamificación. Voy a dialogar en esa presentación con todos los puntos que trajo Daniel, que fueron súper ricos, y creo que evita profundizar en algunos puntos de mi presentación y a su vez abrir otros. Si quieren animarse, los que están más lejos, pues la idea es que esto sea un diálogo, mientras les doy tiempo y me presento un poco. Y no vengan en tropilla porque se puede haber problemas de seguridad. ¿Sí está? Ese soy yo. Soy ingeniero, tengo 25 años de experiencia en telecomunicaciones, lo cual, entre otras cosas, implica que estoy avejentando. Soy del área de innovación de Antel, he entrado de primera en lo que era la parte bien técnica, gerencia de obra, probando equipos. Después, paralelamente a toda la cuestión de ingeniería, yo también soy formado en teatro, en música, una cantidad de cosas. Y entonces empezó a haber un lugar donde podía coordinar de alguna manera todos esos saberes, que fue el área de innovación de Antel, donde entré. Y ahí hacemos nosotros contenidos, entre ellos unos videos sobre ciencia y sobre tecnología que se pasaba en la televisión hace unos años, y también diseñar servicios y experiencias, que vamos a profundizar un poquito después a qué me refiero con eso. Pero más allá de todo lo que haga, sigo siendo un ingeniero, y cómo arranca siempre un ingeniero una presentación, sea de lo que sea, ¿con qué? Con una definición, necesariamente. Si es igual, si Dios existe, va a decir, bueno, primero definamos Dios. Así que bueno, definiendo lo que es la gamificación, es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas. Lo que es, entre comillas, muy entre comillas, serio. ¿tá? Educación, negocio, salud. Y bueno, lo primero que quiero hacer es un poco romper con lo que es serio y lo que no es serio, ¿no? El juego es de alguna manera lo que nos hace humanos. Y quiero contarles algo que justamente estuvimos hace poquito en un taller de industrias creativas que organizó la OPP. La OPP, y estuvo Pablo Casacuberta, un amigo, un escritor, gran apasionado por las neurociencias. Y contó algo allí, que una persona había tenido un problema cerebral, había tenido un daño en el cerebro en una zona que controlaba las emociones. Pero después el cerebro funcionaba bárbaro. Entonces lo ponían a él ante una disyuntiva y la persona podía perfectamente puntear los pros y los contras de cada opción. ¿Sabes, sin embargo, lo que no podía hacer esa persona? Tomar una decisión. Porque por más que nosotros creamos que somos seres muy racionales, somos básicamente o profundamente seres emocionales. Entonces, la gamificación, ¿por qué es que sirve? Porque nos involucra de alguna manera. Entonces, potencia la motivación, refuerza nuestra conducta para solucionar un problema, puede llegar a mejorar la productividad, nos puede poner en línea de obtener un objetivo, activa el aprendizaje, inclusive para la evaluación. Son todos esos ejemplos excelentes que trajo Daniel que van en ese sentido. Ahora, ¿qué es la gamificación y qué no es la gamificación? Ahí yo quiero hacer algún matiz. Yo creo que los juegos educativos, por ejemplo, no son propiamente gamificación. ¿Por qué? Porque los juegos educativos tienen una cuestión. Son, en primer lugar, autocontenidos. Acá tomé como ejemplo ese fantástico juego de matemáticas que es Dragon Box, que arranca para los bien chiquitos. Entonces arranca el juego y les dice, bueno, estas son las reglas. Pum, 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 usted es un personaje, pam, empieza a tener diferentes retos.
No hay nada extra, está todo ahí. Tiene un desarrollo, tiene un comienzo, un desarrollo, el fin, y tiene todos esos elementos que caracterizan a un juego. Una simulación tampoco sería, en mi criterio, gamificación, porque la simulación lo que hace es proponer de alguna manera un entorno realista y muy controlado para una actividad que es complicada de practicar en el mundo real. Yo que sé, correr un auto a 250 km por hora, conducir un avión. La gamificación lo que hace es tomar algunas componentes del juego, no necesariamente todas, y utilizarlas en pos de un objetivo. Yo tenía una presentación que me parece que por el tipo de proyección, una transparencia, no sale efectivamente, no se ve, que era un tablero que estaba bastante blanco de Monopoly, ¿no? Cualquiera de esos juegos de mesa, ¿tá? Ustedes tienen ahí un entorno, ¿no? El tablero es el entorno donde se da el juego. Tienen fichitas que corresponden a cada uno de los jugadores. Tienen un elemento donde empieza a correr la suerte, que son los dados. Tienen en cada uno de esos casilleros penalizaciones, sucesos que ocurren, ante los que ustedes tienen que reaccionar de determinada forma. Bueno, no es necesario para una experiencia de gamificación que todos esos elementos del juego estén presentes. El que haya piezas puede llevar a que en un diseño de gamificación digital haya un avatar de repente para una persona, o que lo que hay en los dados incluyamos alguna cuestión de aleatoriedad, que no dependa todo de las acciones de la persona, sino que haya una cuestión de suerte también que haya que tener. Los puntos, pueden haber recompensas digitales. Podemos tanto trabajar sobre la competencia como sobre la cooperación. Les pongo un ejemplo de cosas que se podrían hacer y que son muy simples. Para lo que es, por ejemplo, la resolución de ecuaciones. Uno puede hacer un quiz y mandarlo a todos los alumnos para que lo resuelvan en un tiempo, pongámosle 1 hora y media. Lo tienen que contestar, y enviarlo. ¿Tá? Después se evalúa. Con esas evaluaciones, yo hago una tablita, fulanito es el que ganó, una copita ahí de gran premio, a otro le doy una medalla, en fin. Eso es lo más simple, como el escalón inicial de muchas experiencias de gamificación. Esa competencia que termina en alguien que gana un campeonato, que es el primero, otro que es el segundo, tal vez una mención, ¿tá? Pero con lo mismo, con las mismas ecuaciones, yo podría hacer otra cosa. Pasárselas a los estudiantes y decir, bueno, estas ecuaciones son las que resuelven la órbita que va a ser un cohete que va a lanzar la NASA. Usted es un ingeniero que está trabajando para la NASA. De la solución que usted realice depende cómo va a ser el vuelo e incluso lo que puede pasar con la vida de la tripulación. ¿Tá? Entonces ahí yo utilizo ese resultado y simulo el vuelo que hace el cohete, si choca, si sigue bien. ¿Tá? Entonces ahí yo hago de eso una experiencia totalmente inmersiva. La persona no es un estudiante que contesta ecuaciones, sino que es un ingeniero de la NASA del que depende la vida de los participantes de una tripulación. ¿Qué es lo que siempre debe generar la gamificación? Esa cosa de curiosidad, eso del desafío. Como muy bien decía Daniel, uno de los elementos centrales del juego es generar una historia. En la medida que nosotros lo hagamos, vamos a tener más involucrado, más metido al participante en esa experiencia, que es lo que queremos, que se involucre en cuerpo y alma, que no sea una cosa solo donde esté una porción mínima de su cerebro trabajando.
Para gamificar uno debe tener claro a qué apunta. ¿Para qué hago una experiencia de gamificación? Porque por ahí hay cosas que funcionan muy bien sin necesidad de gamificarlas. Entonces, sea lo que sea en la empresa, sea para consolidarnos con un cliente, sea para capacitar a la gente, uno tiene que pensar si vale la pena hacer esa experiencia o no. Después, ¿qué elementos de los juegos va a usar y para qué? Como bien mostró Daniel, hay experiencias que, como las que yo les conté, por ejemplo, hacer un juego de este tipo, puede llegar a implicar un desarrollo importante, puede llegar a implicar una inversión considerable, pero se puede hacer gamificación con elementos tan simples como cosas que uno juega, compra en una juguetería, con una cartulina donde uno hace un diseño, una experiencia. Es muy importante la creatividad, es muy importante el pensamiento de uno. Y yo iba voy un poco a cómo me presenté, ¿no? Diseño de servicios y experiencia. Yo cuando entré, les contaba, entré como ingeniero a trabajar en cuestiones de red, ¿no? Yo me cercioraba de que cuando entraba una nueva estación de Antel funcionara bien. Terminé trabajando en la parte de radiobases, telefonía celular. Yo verificaba que la comunicación de las radiobases con el nodo que las controlaba, que sea correcta, que pudiera transferir la llamada a otra estación base cuando yo me iba desplazando fuera de esa área de cobertura, en fin, una cantidad de cosas. Y así viví una parte importante de mi vida. En otro momento pasé a trabajar desarrollando servicios. Nosotros en Antel desarrollamos el primer servicio de localización que se llamaba Antel en Cuenta. Ahí, trabajando con la gente de marketing, con ese impulso mío de los nodos y que todo funcionara bien y la señalización, decía, no, para. Acá lo importante es que la gente tenga una buena experiencia en el servicio, que ponga que va a localizar a alguien y lo localice. Si no lo localice, explicarle por qué puede llegar a no localizarlo. Que el servicio que damos, que es de localización, funcione adecuadamente. Implica que la aplicación que desarrollemos funcione en todos los móviles, que sea usable, que sea fácil de utilizar para el usuario, una cantidad de cosas relacionadas con el servicio. Cuando pasé al área de innovación, empecé a trabajar en otra cosa, que es la experiencia. Ya no importa que una aplicación dé un buen servicio a un cliente, que el cliente lo use y le dé lo... Acá lo que tratamos es de que una persona viva una experiencia. Entonces hay una cantidad de detalles que si yo me basara en lo que es la aplicación, implica en qué lugar va a usar la aplicación, cómo le doy la aplicación, el tipo de móvil que le doy. Yo si desarrollo una trivia, no solo tengo que pensar, a ver cuál es el mínimo terminal en el cual funciona, ¿verdad? Tiene que ser Android a partir de la versión 4 y tiene que tener tanta memoria. No, yo le tengo que dar un terminal, no importa que sea caro o que sea barato, que haga que esa experiencia de trivia sea inolvidable. Entonces recuerden, cuando ustedes realizan una experiencia de gamificación, ustedes están diseñando una experiencia. Entonces tienen que preocuparse en todo el entorno y tienen que lograr ese involucramiento de la persona. Acá, para terminar, está esta transparencia que encontré acá de este amigo que lo puso en Creative Commons. Vean todos los aspectos que incluyen la gamificación. Motivación, entrenamiento, medios, educación, curiosidad, dinámicas, objetivos, desafíos. Fíjense toda la cantidad de palabras que hay ahí, la cantidad de conceptos, la cantidad de ideas, la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta y desarrollar. Pero, siguiendo con esas citas fantásticas que hizo Daniel, que terminó nada menos que con Confucio, yo iba a terminar con un teórico norteamericano, mostrando justamente lo que falta acá, que a veces falta en la gamificación, en los juegos serios, y no puede faltar. ¿De acuerdo? Nunca se olviden de eso. Debe ser divertida, si no, no tiene sentido hacerla.
como decía Walter Bender, el creador de la plataforma que después de software que se usó para robótica en las Ibanitas, la educación es una diversión esforzada. ¿Tá? Eso debe ser la gamificación. Muchísimas gracias. Le quiero agradecer a los compañeros anteriores porque dieron una introducción estupenda de por qué estamos hablando de juegos cuando en realidad estamos hablando de problemas, de trabajo, de producción. Y ellos lo dijeron todo, así que por suerte por ese lado no tengo que entrar. Voy a resumir solamente en qué sería la gamificación. La gamificación es utilizar la lógica de los juegos para resolver problemas de la vida real. ¿Qué significa eso? Significa lograr enganchar a la gente con su trabajo de la misma manera que enganchamos a la gente con los juegos. Hay algo atrás, hay algo en la dinámica de los juegos que hace que la gente se enganche y no nos quiere dejar. Bueno, ese algo es lo que nosotros queremos volcar. Ahora, se ha mencionado también anteriormente, desde la Intendencia de Montevideo venimos trabajando hace muchos años con los temas de calidad y de alguna manera sentimos que está ya en un nivel maduro en el ciclo de vida de un producto. Un sistema de calidad es un producto. Hay que hacer un punto de inflexión porque el mundo ha cambiado y como el mundo ha cambiado necesitamos cambiar también la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, antes que nada, voy a empezar a que nos cuestionemos dónde estamos parados hoy y si podemos salir de la calidad siglo XX y entrar en la calidad siglo XXI. ¿Dónde estamos hoy? En este periodo se ha dado un gran énfasis en el tema de las ciudades inteligentes y trabajar a fondo con lo que significan las ciudades inteligentes. Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué es una ciudad inteligente? Podría tener 1 millón de definiciones. ¿De qué estamos hablando? ¿De tecnología? No, fíjense. Esto es la fuente del BID. Estamos hablando de calidad de vida, en el caso nuestro voy a hablar de los ciudadanos, ¿verdad? Calidad de vida de los ciudadanos, impacto en el medio natural, activos ambientales y físicos, competitividad, capacidad fiscal y administrativa y participación. No está la tecnología. Estamos hablando de ciudades inteligentes. Bueno, ahí es de alguna manera donde queremos entrar. Otro aspecto previo que es necesario analizar. ¿Qué está pasando con el mundo hoy? Fíjense, en 60 segundos, 1 minuto, cada minuto del 2016 ocurría todo esto. Habían 701.389 logins en Facebook, habían 1.389 personas que utilizaron Uber, habían bla, 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 ¿no? Todo lo que por acá podemos tener. ¿Estamos en el mismo mundo? No, no estamos en el mismo mundo. No podemos seguir siglo XX en este siglo XXI. Entonces vamos a resumir cuáles son los aspectos fundamentales para poder alcanzar lo que es o podría ser la ciudad inteligente, acorde con lo que acabamos de analizar. Bueno, necesitamos tecnología, innovación, participación, inclusión, sostenibilidad y medición. ¿Cómo llevamos esto a la propuesta que estamos trabajando nosotros y que en este periodo va a quedar en pleno funcionamiento? Esa calidad siglo XXI. La estamos resumiendo como escuela de mejora continua. Y todos los aspectos que recién hablamos, tecnología, innovación, participación, inclusión, sostenibilidad y medición, los estamos tomando en cuenta. Empezamos tecnología y calidad. Y hay que hacerse esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué me permite hacer la tecnología hoy que antes era imposible? ¿Sí? Basta preguntársela y le vienen 80.000 cosas a la cabeza. Bueno, 80.000 cosas que tenemos en la cabeza, queremos aplicarlas. En el caso de los sistemas de calidad, tenemos un mayor acceso digital
y una capacidad de difundir y expandir las cosas de una manera antes inusual, antes imposible. Tenemos las redes sociales, tenemos las apps, tenemos plataformas, tenemos el tema de los datos abiertos. Tenemos la posibilidad de trabajar de una manera completamente diferente la generación de nuestros documentos, que es una de las bases fundamentales en un sistema de calidad, ¿no? Tenemos la posibilidad de utilizar lo que son historias canon y fandom. ¿Saben lo que es canon? Es cuando sale del que diseña hacia los demás, y fandom son los fans, ¿verdad? Esos fans que hoy tienen la capacidad de expandir y crear sus historias a partir de algo que sencillamente alguien lanzó. Se expande y se expande y se expande la historia, mucho más allá de lo que originalmente se estaba planteando. Y tenemos la posibilidad de la narrativa transmedia. Narrativa transmedia, como conceptos generales, me permite yo llegar al público. Por supuesto, no es unidireccional. Hoy no existe la comunicación unidireccional como posible, es de ida y vuelta, pero me permite llegar por muchos medios, pero no porque yo por todos esos medios mande el mismo mensaje, que podría ser el multimedia que habitualmente conocíamos. Ahora cada uno de esos medios construye una parte de la historia, y el puzzle que se arma es la historia completa. Y eso es la narrativa transmedia, que es fundamental hoy tenerla en cuenta. Si no la hacemos nosotros, la hacen los otros. O sea que, en definitiva, siempre se construye. Expresarnos y expandirnos sin límites, como resumen, ¿verdad? Bueno, luego entramos en el tema de la innovación. Hoy vieron que la innovación es la palabra que más se repite en todos lados, ¿no? Es la innovación, la innovación, la innovación. La innovación no es otra cosa que poner en práctica la creatividad, ¿verdad? Es decir, primero tengo ideas y creo y propongo, pero si no la bajo a la práctica y la llevo a la vida real, no hay innovación. Entonces, ¿en qué podemos innovar ante las oportunidades que ofrece la tecnología digital? La tecnología digital nos abrió un mundo. Bueno, tenemos que aprovechar a ese mundo, y hacia ahí es hacia donde estamos yendo. O estamos proponiendo ir a todos, no solo internamente nosotros, porque queremos proponer afuera también, ¿verdad? Queremos que todos crezcamos en el mismo sentido. Entonces, en nuestra escuela, ¿cómo vamos a contemplar estas cosas? Con un pensamiento crítico y una colaboración abierta. Pensamiento crítico, dicho en inglés, pero es la forma que habitualmente se maneja, ¿verdad? Minds on, hands on, hearts on, ¿verdad? Con las manos en la masa, con la cabeza en juego y con el corazón. Exploramos, colaboramos, experimentamos. Y todo ello para lograr la revolución, ¿sí? Las soluciones creativas que permitan que salgamos de ese siglo XX para entrar en ese siglo XXI. Si hablamos de participación, hace muchísimos años que se habla de la participación. ¿Es la misma participación? No, claramente hoy la participación es completamente distinta. Y no podemos dar la espalda o no mirar y saber que el mundo hoy es participativo, la gente es participativa, la gente es colaborativa, y que hay todo un entorno que favorece a eso, ¿sí? Entonces hacia allí también tenemos que entrar. ¿En qué nos están retando las nuevas formas de participar que nos trajo la transformación digital? Fíjense que esta transformación digital, qué pesadita, ¿no? Porque nos está trayendo todo. Pero por otro lado, nos está abriendo un mundo de oportunidades. Hablar en el mismo lenguaje que habla la gente hoy, eso es básicamente. En la participación, entonces, ¿dónde ponemos los énfasis? Hoy se consume de una manera diferente, es un poco lo que venía diciendo, ¿verdad? La gente ya tiene una conectividad extrema. Nosotros siempre hablábamos de la dificultad de la comunicación. Seguimos teniendo dificultad de comunicación en un mundo en el cual no hay ya no hay barreras, no hay nada. Todos podemos estar en comunicación con quien queramos, en el momento que queramos y al instante. No es lógico que sigamos pensando
que hay dificultades de comunicación. La multipantalla, la forma en la que la gente está hoy, atiende 5, 10 cosas al mismo tiempo. La realidad alternativa, vive en el mundo real y en el mundo virtual al mismo tiempo y sin tener problema con esa dualidad de vida, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué no lo vamos a aprovechar? Si es así como la gente se comunica y se quiere comunicar. Y además son cosas que vinieron para no irse. Por lo tanto, hacia allí hay que entrar. Y luego lo que es el aprendizaje colaborativo. Bueno, hoy, Uber, todas las plataformas que permiten compartir de alguna manera las cosas y hacerlas de horizontal a horizontal, por decirlo, ¿verdad? Persona a persona. Pues las tenemos que aprovechar. Tenemos usuarios proactivos, tenemos aquellos que tienen esa capacidad de convencer, de llevar a la gente hacia un determinado camino. Y hoy con las redes, si los captamos, esos son influenciadores, ¿tá? Esos permiten viralizar, esos permiten difundir toda la dificultad que teníamos para difundir en el siglo XX, para distribuir en el siglo XX. Hoy, en muchos aspectos, ya es instantáneo. Y luego la cooperación y la co-creación. La co-creación la habrán sentido hasta el cansancio, porque hoy se habla también hasta el cansancio de la co-creación. Pero no es solamente una palabra, porque la gente ya no quiere que le vendamos un servicio como a mí se me antojó y que banque lo que yo quise que bancara. No, quiere construir conmigo, quiere opinar, quiere darme ideas. Y eso hay que aprovecharlo. Inclusión, fundamental. Hoy es una de las bases también de toda sociedad. ¿Cómo hacemos posible llegar a todos respetando las diferencias juntos y a tiempo? Pavada. Pero tenemos que avanzar en ese sentido. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ¿qué nos permite la tecnología? Hoy se estuvo hablando de lo que son, por ejemplo, los motivadores. Nosotros jugamos un poco con aquello del subconsciente colectivo de Jung. Aquello que en el ADN de todos los seres humanos existen cosas que van más allá de mis padres, mis abuelos, es nada más que porque somos seres humanos. Bueno, si existen esas cosas en el subconsciente colectivo, esas cosas tenemos que aprovecharlas porque hoy podemos jugar con esos elementos para lograr más, para captar más, para enganchar mejor, para enamorar. Así surgen nuestros personajes virtuales, en el caso de la Escuela de Mejora Continua. Y la posibilidad de personalizar, eso significa que se puedan tener caminos alternativos. La gente no es la misma, la gente no quiere las mismas cosas y la gente no quiere recorrer el mismo camino. No quiere o no puede, sencillamente. Hay gente que no tiene tiempo, hay gente que tiene una gran capacidad para ir rapidísimo con las cosas y hay otros que necesitan más tiempo para pensar, para procesar. Hay algunos que en minutos leen transversal y ya captaron todo de lo que se está y hay otros que necesitan un aprendizaje mucho más metódico, paso a paso. Bueno, tenemos que jugar con estos elementos. Tenemos que crear retos desafiantes, pero respetando esos elementos y esos grados de dificultad. Y terminar dejándoles una experiencia memorable, experiencia de la que tú hablabas, ¿verdad? Y acá está asociado a lo que es el viaje del héroe que de alguna manera es el modelo con el cual han surgido muchísimas películas, libros a lo largo del tiempo. Campbell, el primer inventor, por decirlo así, de algo que todos ya conocíamos, pero que él lo escribió. Y es aquello que hace, ¿cómo hago un camino de algo? Que no es, porque fíjense, crear un sistema de calidad en una organización no es un tema que se puede hacer en 2 minutos. Necesita un proceso.
Y un proceso que tampoco es muy corto. ¿Cómo hago para que la gente se sienta que está en el viaje del héroe? Que se sienta que está haciendo los altibajos que puede hacer. Vieron las películas, como van pasando y van teniendo dificultades y las superan y caen de vuelta y vienen los amigos y vienen los que apoyan. Y vienen. Con ese mismo concepto queremos construir la calidad siglo XXI. Sostenibilidad y calidad. ¿Qué huella estamos dejando a través de nuestros proyectos? ¿Sí? ¿Qué legado queda cuando nosotros nos vamos? Bueno, de alguna manera planteamos aspectos asociados a los recursos y aspectos asociados a la calidad de vida. El ambiente de trabajo, el foco en las personas, el cuidado del ambiente, los recursos no renovables, la gestión eficiente, la cultura de cumplimiento. Todos son aspectos que manejamos habitualmente cuando hablamos de sistemas de calidad, modelos de excelencia, ¿no? Procesos de estas características, ¿no? Pero los tenemos que incluir, incorporar en el proceso como algo natural. Y por otro lado, animarnos a mirar para adelante. Ustedes todos conocerán lo que es, por ejemplo, hacer el FODA de la organización, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Bueno, nosotros estamos incluyendo una fase más, la prospectiva. Queremos FODA, pero queremos FODA mirando para adelante y tomando decisiones hoy para dónde queremos ir. ¿Por qué? Y porque si no miramos para adelante con la velocidad de cambio que se están dando las cosas, construimos algo que en 5 años ya quedó caduco. Ya no es siglo XX. En siglo XX podías estar 40 años con el mismo proceso. En el siglo XXI fuiste. Y por tanto hay que tenerlo en cuenta y incorporarlo en nuestras prácticas, en nuestra forma de operar. Finalmente, el último punto, la medición. Empezamos con la conferencia inicial de la importancia de los datos. Sin datos no sabemos a dónde vamos, o por lo menos no podemos definir a dónde queremos ir y caminar hacia allí. ¿Cómo podemos saber que vamos bien más allá de nosotros mismos? ¿Por qué pongo el más allá de nosotros mismos? Porque de repente la medición de cómo vengo haciendo las cosas comparándome conmigo mismo, de repente es algo que es más fácil de lograr. Pero hoy la tecnología me permite poder mirarme en comparación con un universo que está mucho más allá de uno mismo. Y entonces hay que compararse, pero compararse bien, ¿verdad? A veces la palabra compararse queda medio antipática, pero compararse bien. De hecho, cuando jugamos a los juegos, por ahí tenemos el conjunto de millennials, como les digo yo, el equipo que está haciendo tanta fuerza para que todo esto salga adelante, que muestran y saben qué tenemos ahí atrás de todos esos juegos, que hace que yo cuando veo el puntaje que estoy alcanzando me engancho más para seguir, y si veo el ranking relativo o el ranking absoluto, empiezo a decir, bueno, no voy a dar un paso más acá o allá, porque entonces así... Bueno, saber por dónde vamos, saber en dónde estamos, es fundamental para avanzar. Entonces aquí nos aparecen el aspecto de los indicadores, tema crítico y absolutamente crítico para que se maneje en forma adecuada, porque muchas veces los indicadores se manejan mal, hay que manejarlos bien, ¿sí? Y también la mirada del otro. No alcanza con que nos miremos nosotros. Los que nos miran, ojos que nos miran. ¿Qué dicen esos ojos que nos miran? Y entonces tenemos los motivadores extrínsecos. Hoy no hice énfasis en los motivadores intrínsecos porque voy a entrar un poquito más en eso ahora después, ¿tá? Que es completamente distinto y que en la lógica de los juegos no alcanzan con los motivadores extrínsecos, que son estos que podrían ser que me den puntos, que me den medallas, que me den... ¿tá? Necesito llegar al alma de las personas, necesito enamorarlas, necesito que quieran estar jugando. Y con eso lo logro con los motivadores intrínsecos.
que es parte de lo que ya pasé, pero que vamos a entrar ahora en un poquito más en eso. El tema del ranking absoluto y el relativo, ¿no? Los resultados de impacto. No quedarme solamente con el resultado, no me alcanza el resultado. Necesito ver ese resultado, qué está logrando en aquel punto por el cual yo existo. Todos tenemos un propósito y el propósito está fuera de nosotros. Nosotros no trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para otros, trabajamos para algo. Bueno, cuando yo digo, hoy hablaban, por ejemplo, de la producción de un objeto, por ejemplo. ¿Sí? Yo hago ese objeto para que alguien lo use. Si yo me quedo en que ese objeto cumple con las especificaciones y todo lo que fue planificado está bien y lo cumplimos en su producción con el tiempo, y todo bárbaro, pero si yo después no veo cómo realmente tiene éxito, cómo realmente logró llegar a enamorar a quienes lo tienen que usar, y puse un objeto para no poner un servicio de la Intendencia, porque acá hay gente de muchos lugares, pero si nosotros hablamos de la Intendencia, si yo no miro qué impacto estoy dejando en el ciudadano, no tiene mucho sentido que yo me quede contenta porque mis indicadores funcionan muy bien. Tengo que mirar ese paso. También es fundamental el tema de los reconocimientos, que las empresas siglo XX carenciaron enormemente del tema de reconocimientos. Y el siglo XXI, con la lógica de los juegos, nos habilita a jugar con un montón de elementos que antes no podíamos y que nos permiten decirle a la persona, mirá, en este aspecto fuiste magnífico. Y en este aspecto fuiste tan magnífico que ¿por qué no lo dejás a la vista de los demás para que todos puedan aprender de ti? Entonces, este tipo de cosas también nos facilitan enormemente el juego del tema de las mejores prácticas y de las lecciones aprendidas. Tema difícil el de las lecciones aprendidas, porque las lecciones aprendidas significa que fallé. Y cuando utilizamos la lógica de los juegos, errar no es un problema. De hecho, ustedes juegan y le erran 20 veces y le invocaron a la 21. Eso es lo que estamos queriendo lograr en la lógica de la escuela de mejora continua. No tengan miedo a que salga mal. Y si te salió algo mal, y eso es repetible, contalo. Le facilitas el problema a otros. Entonces, tu error terminó siendo magnífico, porque logró que otros tantos no cayeran en el mismo error, o por lo menos lo pudieran analizar y discutir. Y eso es lo que hay que lograr. Control social. ¿Qué quiere decir con control social? Hoy vieron que si me ponen más me gusta, o si mis comentarios fueron bien vistos, o si mi video tuvo no sé cuántas veces que alguien lo miró, pasa a ser el dato que la gente pasa, ¿no? Le mandan un video, tuvo en un día 1000 personas que lo activaron y es un éxito total. Y capaz que es magnífico, pero tuvo 2 personas que lo miraron y a nadie le importa, ¿no? Entonces, esa mirada social nos permite y nos abre una apertura importantísima, porque no es un tema de que evalúa un grupito de personas seleccionadas y con eso estamos todos resolviendo el problema. Hoy podemos hacer intervenir a los demás para ver cuánto me ayudó esto que estamos haciendo, cuánto me aportó. Tú lograste mejorar tu gestión porque yo puse algo para que lo miren, entonces yo estoy mucho mejor. No solamente me sirvió a mí, sino que además hice que le sirviera a otros. Y esos son los usuarios colaborativos, cosas que vamos a potenciar o estamos potenciando en esta propuesta en la que estamos. Y luego no olvidarse lo que decíamos hoy, ¿verdad? Estamos yendo hacia algo. Hay una alineación estratégica que no se puede perder. Y hacia allí tiene que ser el foco. Bueno, y entonces aquella grafiquita inicial empezó a llenarse de cosas, ¿verdad? En cada una de ellas tengo un montón de elementos. Estos serían elementos de juego, si estuviéramos hablando de un tema de diseño de juego, ¿sí? Tengo un montón de elementos que me permitirían a mí construir, diseñar una nueva propuesta
y con esa construcción de nueva propuesta, ir dinámicamente, como se hace también con los juegos, ¿verdad? Dinámicamente avanzando, evolucionando y mejorando. Fíjense, hablando de puramente calidad. Cuando nosotros generamos sistemas de calidad, uno de los aspectos fundamentales para analizar si estamos en un proceso de mejora es el análisis de no conformidades y acciones correctivas, ¿cierto? Esta es una gráfica típica de calidad siglo XX. Antes tengo que hacer la aclaración de que cuantas más no conformidades tengo, me está indicando que más me estoy volcando a trabajar en esa área. No es malo que yo tenga las no conformidades. Si no tengo nada, seguramente no hice mucho avance, porque cuando uno hace avance, se generan esos aspectos que no he logrado el resultado. Entonces, fíjense, 50% de las no conformidades están en el área de procesos y de documentación. Entonces, bastante estándar, ¿no? Es decir, dudo que se diferencie mucho de la mayoría de los esquemas de no conformidades de cualquiera de las empresas que esté escuchando esto que estoy diciendo, ¿verdad? Con las ISO 9000 2015 y también con los modelos de excelencia, la preocupación por el cliente o por el ciudadano, en nuestro caso, empezó a cobrar un poco más de fuerza. Si íbamos a las 2008, ni siquiera aparecía en la gráfica. Información, análisis y resultados. Y estoy siendo generosa, con un 20% de no conformidades en información, análisis y resultados. Bueno, liderazgo, en la 2008 ni siquiera ni se veía, pero ya en la 2015 aparece, pero tímidamente. Planificación y desarrollo de las personas. Básicamente, la fuerza de la preocupación, del tiempo que uno tiene que dedicar cuando hace un sistema de calidad, lo tienen documentado. ¿Qué es lo que nosotros esperamos con la calidad siglo XXI? Fíjense, ¿para qué voy a perder tiempo en documentar si las plataformas y los sistemas me lo dan servidito? Está pronto, yo solo tengo que ponerle la información, pongo el botoncito, pic, y ya quedó. No hay lógica para que en este mundo de hoy estemos perdiendo tiempo en generar documentación que no esté automatizada, que no esté online y que además eso facilita para que todo el mundo use la misma. ¿Y dónde está el énfasis mayor? En la información, análisis y resultados. Eso muestra un avance grande con respecto a un sistema de calidad. Ese 40, 50% lo queremos en el análisis de resultados para poder tomar decisiones y para avanzar. Y luego, ¿qué aparece? Una mayor fuerza del liderazgo. Sin liderazgo se hace muy difícil avanzar en estos sentidos. Una mayor fuerza en el desarrollo de las personas. ¿Quiénes son los que construyen las cosas? No tengo ni tiempo de repente de atenderlo porque estoy todo el día preocupado en que me escriban los documentos y los procedimientos. No, quiero gente, más hoy, que como bien sabemos, la era del conocimiento, si la gente no se forma, no está permanentemente activa, se quedó. Enfoque en el ciudadano. Puedo estar pensando, puedo estar buscando la información, puedo procesar a partir de eso. Bueno, rápidamente, detallecitos. Cuando hablamos de motivaciones intrínsecas, ¿cómo llegamos a la gente? Bueno, acá, por ejemplo, utilicé los placeres de Leblanc. Hay otras metodologías para encontrar aquellos aspectos que mueven a la gente, que le causan placer, ¿sí? Y que son distintos, por ejemplo, como podemos ver acá, podrían ser así, porque esto no es un relevamiento, es una demostración nada más. No es lo mismo lo que le causa placer a quien está ocupando cargos de dirección o de jefatura que, por ejemplo, y traigo una generación que podría estar también ocupando esto,
pero lo estoy poniendo acá desde la perspectiva de eso innato que traen los jóvenes con respecto a los que no somos tan jóvenes, ¿verdad? Bueno, no son las mismas cosas que gustan y por lo tanto yo tengo que dar caminos para ellos y para ellos. Los perfiles de los jugadores. ¿Me dice algo esto de los perfiles de los jugadores para diseñar los juegos? Es fundamental, si no entramos en esto. Si no entramos en esto es fundamental también para lo que no son los juegos típicos de los videojuegos, sino que lo que hacemos en la vida real. Hay gente que se vuelca más a expresar, hay otros que quieren competir, hay otros que quieren explorar, hay otros que quieren colaborar. Entonces, si yo no permito en plataformas multiusuario, al mejor estilo de los juegos multiusuario online, que algunos de mi equipo expresen, otros compitan, otros exploren, otros colaboren, quizás no logren motivar a todo mi equipo. Mejor, le voy llegando, le toco la fibra a cada uno en lo que le gusta y construyo el todo con lo que cada uno me quiere aportar. ¿Verdad? Elegir, analizar, personalizar, diseñar, construir, buscar, curar contenidos, colectar, votar, ¿verdad? Bueno, cada uno dar me gustas, agradecer, comentar, difundir, compartir. Bien, esos elementos los tengo que utilizar. Bueno, en la plataforma que nosotros estamos manejando, muy sintéticamente queremos que se pueda explorar y aprender. Queremos que se pueda expresar y dialogar, sobre todo, mucha fuerza en el diálogo. Queremos que se pueda... ¿Qué pasó? Bueno, creo que esta es la que seguía igual. Queremos que se pueda compartir, expresar. No se me mueve. Queremos que se pueda expresar, explorar, expresar, colaborar y mejorar. La última. La posibilidad de que todo lo que nosotros tenemos que hacer para ser mejores, lo hagamos a partir de la gente, a partir del involucramiento de las personas, a partir de los gustos de cada uno y que cada uno pueda ir construyendo ese todo en función de esos motivadores intrínsecos. Las oportunidades de mejora o lecciones aprendidas, la narrativa transmedia, que es lo que le decía, que las distintas partes son las que me construyen el todo. Y finalmente, entonces, en el concepto, visto desde nuestra perspectiva, una ciudad es más inteligente cuando hace uso de las oportunidades que brinda la tecnología móvil y digital para canalizar actitudes positivas y la colaboración en un contexto del mundo real. Y todo esto con un rumbo y una estrategia previamente definida y enfocada en el ciudadano, que acá faltó, pero ya lo venía dando el énfasis, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.